Domingo 5 de abril, 33 después de Cristo. La experiencia humana confirma consistentemente el hecho de que la muerte es definitiva e irreversible. Nada cambia, nada natural, pero ¿y lo sobrenatural? ¿Podría Dios resucitar a su Mesías de entre los muertos? A pesar de las predicciones de Jesús por sus propios discípulos, no parecían esperar que Dios lo hiciera. La muerte por crucifixión es un obstáculo demasiado grande, anulado por completo todas sus expectativas mesiánicas preconcebidas. No hay forma de que el verdadero Mesías de Dios pueda morir así. Después de todo, no había revelado Dios en su ley autorizada que aquellos que morían en un árbol como este eran blasfemos o traidores. Si Mateo hubiera terminado en el capítulo 27, o Marcos en el capítulo 15, Lucas en el capítulo 23 y definitivamente Juan en el 19, este sería el fin de la historia. Pero Jesús había sido solo otro pretendente mesiánico fallido que chocó con el Imperio Romano y pagó su precio final por su locura. Cada evangelio, sin embargo, añade un capítulo adicional, o en el caso de Juan, 2, que lo cambia absolutamente todo. La historia aún no ha terminado y el mundo está a punto de ponerse patas para arriba. La nueva creación está a punto de irrumpir en medio de esta vieja creación y nada volverá a ser igual. Los relatos de la resurrección a menudo han sido criticados por los críticos del cristianismo por ser contradictorios. ¿Cuántas mujeres fueron al sepulcro? ¿Cuántos ángeles había? ¿A quién se le había aparecido Jesús y cuándo? Sin embargo, aunque las narraciones de los evangelios son diferentes, no son contradictorias. Reflejan exactamente lo que esperamos de los relatos de testigos oculares de un evento tan inesperado y sobrenatural. Sus mismas diferencias confirman la veracidad de la resurrección. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo y creado una conspiración para engañar a las masas, seguramente habían creado relatos más uniformes. Y ciertamente no habrían postulado a las mujeres como los primeros testigos presenciales. En la Palestina del primer siglo, el testimonio de las mujeres se desacreditaba fácilmente y tenía muy poco peso. Las diferencias entre los relatos de los evangelios dan fe de múltiples testigos oculares, independientes, cada uno de los cuales comunicó los detalles particulares desde su perspectiva individual. Las diferencias se discutirían a continuación, pero es importante enfatizar desde el principio que ninguna de las diferencias representa una contradicción irreconciliable. Ninguna. Solo Mateo parece registrar los eventos asociados con la resurrección real. Un ángel del Señor, acompañado de un gran terremoto, desciende como un relámpago, hace rodar la piedra y se sienta sobre ella. Los soldados que han estado custodiando a la tumba están aterrorizados y se vuelven como muertos. Mateo no declara explícitamente que Jesús resucitó de entre los muertos en ese momento, pero al menos ya había resucitado. Mateo tampoco indica ninguna interrupción en el tiempo entre los versículos 4 y 7, pero sobre la base de los otros evangelios es seguro inferir que varias cosas suceden entre la aparición del ángel a los guardias y la llegada de las mujeres. Aparentemente los guardias vuelven en sí lo suficiente como para huir, y el ángel se mueve desde la piedra hasta el interior de la tumba, ya que los otros evangelios no describen a las mujeres encontrándose con los guardias o viendo a un ángel fuera de la tumba. El hecho de que Mateo no registre una irrupción en el tiempo entre el versículo 4 y 5 encaja con el estilo de su relato de la resurrección, que es bastante abreviado en comparación con el de Lucas y el de Juan.
Es posible que Mateo haya sacado su relato del descenso del ángel y la piedra rodando del informe de algún testigo presencial, de uno de los guardias del templo romano o judío, que estuvo presente en el evento de uno de los miembros creyentes del Sanedrín. Esto especifica su conocimiento particular de cada actividad de estos guardias después que huyeron de la tumba. Los guardias acuden primero a los principales sacerdotes, quienes proceden a sobornar a los soldados con dinero y les prometen protegerlos de la ira de Pilato. Una promesa que hubiera sido bastante persuasiva para los guardias, ya que el abandono del deber podría haber sido castigado con la ejecución, si estaban de acuerdo en difundir la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo durante la noche mientras dormían. Los guardias están de acuerdo, y su relato de los hechos se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, el encubrimiento, engaño, todo esto con éxito. Algunos, a pesar de las imposibilidades inherentes, ¿se habrían quedado realmente dormidos todos los guardias? ¿Cómo habrían sabido que eran los discípulos si estaban durmiendo? ¿No les habrían despertado el sonido de la piedra al ser apartada? Mateo registra que María Magdalena y la otra María van al sepulcro cerca del amanecer del domingo, quizás entre las 6 y 6:15 de la mañana. Se encuentran con un ángel que les ordena que no teman. Les informa que Jesús no está en la tumba. Les invita a buscar su cuerpo alrededor de la tumba y les ordena ir a decirles a sus discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que se encontrará con ellos en Galilea. Marcos registra que María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé compran especies después del sábado, el sábado por la noche, y van el domingo por la mañana temprano a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús de acuerdo con las costumbres funerarias judías, ya que no se había llevado a cabo correctamente debido a las prisas del entierro el viernes por la tarde. En el camino discuten cómo pasarán la piedra grande, pero al llegar a la tumba encuentran que la piedra se ha alejado. Cuando entran a la tumba ven a un joven sentado al lado derecho y se alarman, pero el hombre les indica que no se preocupen, Jesús ha resucitado y no está, y deben ir a decirle a sus discípulos y en particular a Pedro que los encontrará en Galilea. Lucas registra que María Magdalena, María la madre de Santiago y al menos otras dos mujeres sin nombrar van al sepulcro al amanecer del domingo con las especies que habían preparado. Cuando llegan, descubren que la piedra ha sido removida y que falta el cuerpo de Jesús. Aparecen dos hombres con ropas deslumbrantes y hablan con las mujeres asustadas y les preguntan a todas ellas, ¿por qué están buscando a los vivos entre los muertos? Les informan que Jesús ha resucitado y les recuerdan la predicción previa de Jesús antes de su crucifixión y de su resurrección. El anuncio del ángel refresca la memoria de las mujeres y recuerdan las palabras de Jesús cuando registra a María Magdalena, va a la tumba. Esto lo hace Juan cuando registra a María, que ella va a la tumba y mientras aún está oscuro, el domingo por la mañana ve que la piedra ha sido removida y huye de la escena para informar a los discípulos lo que ha visto. Más tarde regresa a la tumba siguiendo a Pedro y Juan y se encuentra con Jesús. En su informe a los discípulos en Juan 20 dice, nosotros, pon atención, nosotros en plural, no sabemos dónde lo han puesto, lo que implica la presencia de otras mujeres. Los autores comúnmente se refieren solo al miembro más destacado del grupo, María Magdalena en este caso.
y no se nota la presencia de otro personaje secundario. María Magdalena menciona primero en los otros relatos de los otros relatos evangélicos, fue la más conocida de las primeras testigos femeninas. Tal vez ella todavía estaba viva y activa en alguna parte de la iglesia primitiva cuando los evangelios comenzaron a circular por primera vez. No hay suficiente información para decir con precisión cómo encaja el relato de Juan con los de los otros evangelios. Varios escenarios son posibles. Lo más probable es que todas las mujeres fueran juntas y al ver que la piedra se movía, María Magdalena inmediatamente huyó para avisar a los discípulos mientras las otras mujeres iban al sepulcro y eran recibidas por los ángeles. La ignorancia del informe de María de que el cuerpo de Jesús había sido movido y su dolor y lágrimas al regresar a la tumba indican que ella no había escuchado el informe tranquilizador de los ángeles de que Jesús había resucitado. Alternativamente, María Magdalena pudo haber ido inicialmente al jardín sola. Encontró la tumba vacía y huyó para decírselo a sus discípulos, mientras que las otras mujeres llegaron poco después. En este caso, la inclusión de María en los otros relatos de los evangelios puede deberse a una combinación abreviada de los viajes de las diversas mujeres a la tumba. Otra posibilidad es que si María Magdalena fue inicialmente sola al sepulcro, su segundo viaje al sepulcro registrado en Juan podría corresponder a la visita de las mujeres al sepulcro registrada en los otros tres evangelios. Las ligeras diferencias entre las palabras del ángel en la tumba reflejan la selectividad de cada autor individual del evangelio. Ninguno de los autores pretende registrar cada palabra que se dijo, y las palabras son completas, son complementarias, no contradictorias. Solo un escéptico empedernido insistiría en que el ángel no pudo haber dicho todo lo registrado en Mateo, Marcos y Lucas. La diferencia en el número de ángeles, 1 o 2, dentro de la tumba se explica fácilmente por el hecho de que un ángel era más prominente, hablaba todo el tiempo, mientras que el otro permanecía en silencio. Mateo y Marcos no dicen que solo un ángel estuvo presente, y no había necesidad de ser más específico, porque el enfoque de la narración está en lo que el ángel tenía que decir y no en cuántos estaban ahí. Ningún autor pretende comunicar todos los detalles posibles. Es probable que María Magdalena vaya sola a la tumba, antes que los demás vean que se quita la piedra, asume que el cuerpo ha sido robado y se apresura a decírselo a Pedro y a Juan. Alternativamente, inicialmente va junto con las otras mujeres, sale corriendo para decírselo a Pedro, Juan, mientras las otras mujeres se quedan y se encuentran con los ángeles en la tumba. De cualquier manera, el primer informe a algunos de los discípulos el domingo por la mañana proviene de María Magdalena, asustada y afligida, quien asume que el cuerpo ha sido trasladado. Marcos registra la respuesta. Esta respuesta inicial de las otras mujeres al anuncio y las instrucciones del ángel, y saliendo huyeron del sepulcro porque un temor y un espanto se había apoderado de ellas y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Basado en el material de los otros evangelios, es evidente que el silencio de las mujeres no dura mucho. Inicialmente están temerosos y alegres. Semejante a un suceso natural, seguramente es capaz de producir ambas emociones a la vez. Pero pronto se encuentran en el camino de regreso a los discípulos para informarles lo que el ángel les había dicho. Mateo registra cómo Jesús se les aparece a las mujeres mientras viajan para decírselos a los discípulos. Ellos lo adoran y les instruyen que no tengan miedo, sino que le digan a los discípulos que se encuentren en Galilea, aproximadamente unas 120 millas al norte.
evitando una ruta a través de Samaria. El hecho de que las mujeres le tocaran los pies indica que no era un espejismo o una alucinación, sino el cuerpo físico. Es más, Jesús no rechaza su adoración, lo que subraya su divinidad, ya que solo Dios es digno de adoración. Una verdad por la que muchos judíos del primer siglo estaban dispuestos a morir. Aunque Mateo no proporciona los detalles, es posible que esta reunión haya tenido lugar después que las mujeres dieran el informe a Pedro y a Juan, mientras viajaban para contarles a los discípulos en Betania, donde muchos, menos Pedro y Juan, probablemente habían huido la madrugada del viernes. Es probable que María Magdalena dé su informe y lentamente comienza a regresar a la tumba para llorar, como se describe en Juan 20. Pero, ¿y Juan? Parece demorar su carrera hacia la tumba y no parten hasta que reciba el informe adicional de las mujeres que habían visto a los ángeles. Los discípulos no creen en el informe inicial de las mujeres y lo ven como un cuento sin sentido. Pero Pedro y Juan descienden a investigar. O sea, buscan más detalles. Regresan a investigar más del asunto y corren a la tumba, posiblemente pasando a María en el camino. Habiendo recibido el informe de las mujeres, tanto el temeroso informe inicial de María de que el cuerpo había sido movido, como el informe posterior de las otras mujeres que se habían encontrado con los ángeles. Pedro y Juan se apresuran a ir a la tumba para investigar el asunto por sí mismo. Lucas menciona solo la visita de Pedro a la tumba, pero Juan incluye la información de su propio testigo presencial. Él acompañó a Pedro. La presencia de dos testigos masculinos de la tumba vacía habría tenido mucho más peso en el primer siglo. Sin embargo, los autores de los evangelios sorprendentemente no alteran los relatos para que los hombres descubran la tumba primero, se encuentran con los ángeles o vean a Jesús. Todo está en las mujeres. Las mujeres fueron las primeras testigos presenciales de todas estas cosas. Nadie en el mundo antiguo había postulado tales testigos presenciales ni hubiera querido que su historia fuera creíble, porque si era una mentira no se utilizarían a mujeres. Este hecho refuerza fuertemente la historia de los eventos registrados en los evangelios. Muchos de los detalles registrados por Juan tienen poco peso teológico, sino más bien reflejan los recuerdos de los testigos presenciales de Juan. Él supera a Pedro, se para en la apertura, se inclina para mirar adentro y entra solo después que Pedro haya entrado primero en la tumba. Otros detalles son mucho más significativos. La presencia de las sábanas y el cubrebocas doblado apuntan fuertemente hacia la realidad de una resurrección sobrenatural. Si los ladrones de la tumba, los discípulos o los enemigos de Jesús hubieran robado el cuerpo, no habrían pasado por largo esfuerzo en retirar, doblar con cuidado las sábanas y el cubrebocas solo para llevarse un cadáver desnudo. Es más, los ladrones de tumbas habrían dejado el material más valioso, las telas, las especias. Solo Juan registra y se da cuenta de que María, así que solamente en ese está el regreso de María a la tumba a raíz de la visita de Pedro y Juan para llorar y hacer duelo por Jesús. Mientras llora, mira dentro de la tumba y sobresalta al ver a dos ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Los ángeles le preguntan, ¿por qué llora? Y su respuesta indica que no ha llorado. Sin embargo, escuché el informe de las otras mujeres. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella se da la vuelta, tal vez después de escuchar que alguien se acerca y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Al igual que los discípulos en el camino de Emaús, no lo reconoce inicialmente. Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Y quién busca? Ella responde
Pues quizás supone que es el jardinero encargado de supervisar las tumbas y pensando que puede haber retirado el cuerpo, quizás porque Jesús habría sido enterrado en la tumba de una familia adinerada. Le pregunta: ¿a dónde se han llevado el cuerpo? En ese momento Jesús pronuncia el nombre de María, en el que ella lo reconoce. Inmediatamente se da cuenta de que es Jesús, quizás por el tono de voz. Él indica que no se aferre a él, sino que vaya a los hermanos, los discípulos, y les informe que está a punto de ascender a su Padre y al Padre de ellos y a su Dios. Tal forma de describir su relación con sus seguidores comunica un profundo grado de intimidad familiar. María responde obedientemente, yendo a informar a los discípulos que ha visto a Jesús y contándoles lo que Jesús le ha dicho. Este segundo informe contrasta fuertemente con su primer informe de desaparición más temprano en la mañana. El relato de Lucas de la aparición de Jesús a dos de sus discípulos en el camino de Maús, un pueblo a unas 7 millas al noreste de Jerusalén, el domingo por la tarde, está lleno de ironía cómica y muchas características fascinantes. Al igual que con María, los discípulos no lo reconocen al principio, pero cuando comienza a caminar Jesús con ellos y entran y entablan una conversación, cuando Jesús pregunta acerca de esta conversación, literalmente se detienen en seco, y Cleofas dice: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado ahí en estos días? Jesús quiere escuchar su perspectiva y pregunta: ¿qué cosas? Le contestan a Jesús en dos partes. Primero, dan una breve historia de todas las situaciones, tal como probablemente las habían percibido el seguidor de Jesús. Si el seguidor de Jesús, el seguidor judío simpatizante promedio, Jesús de Nazaret fue un profeta poderoso ante Dios, y el pueblo había sido condenado a muerte, crucificado por los líderes judíos y gobernantes, pero esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Jesús fue un profeta poderoso que muchos esperaban que fuera el Mesías de Dios, pero que había sido crucificado por los poderes fatídicos. En segundo lugar, Cleofas y el otro discípulo relatan los eventos inusuales que habían ocurrido esa mañana. Algunas mujeres encontraron la tumba vacía y contaron una historia asombrosa de ángeles que proclamaban la resurrección de Jesús, y algunos hombres investigaron y encontraron la tumba vacía, pero no vieron a Jesús. En este punto Jesús responde a los dos discípulos por su lentitud para creer a la luz de las profecías sobre el sufrimiento y la glorificación del Mesías, y empezando por Moisés y por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras lo que se refería a él. Jesús está remediando aquí el problema identificado por Juan cuando señala: porque aún no entendían la escritura, que es necesario que resucite de los muertos. Los discípulos no esperaban los eventos de la mañana de Pascua. Cuando se acercan al pueblo, Jesús actúa como si estuviera viajando más lejos, y los dos discípulos lo instan a que se quede con ellos por la noche. Jesús cumple, y en la cena toma el pan y lo bendice. En este punto, quizás habiendo presenciado a Jesús orando y bendiciendo la comida antes de una comida en una ocasión anterior, los ojos de Cleofas y otros discípulos se abren. Divinamente reconocen a Jesús y desaparece de su vista. Inmediatamente regresan a Jerusalén y se encuentran a los discípulos en una conversación intensa. En algún momento anterior al día, Jesús también se les apareció a Pedro. Esta aparición a Pedro no se describe en los evangelios, pero Pablo la menciona en 1 Corintios 15. Después de escuchar la asombrosa aparición de Jesús a Pedro, los dos discípulos proceden a describir cómo Jesús les había hablado en el camino y cómo lo habían reconocido cuando partieron.
partió el pan. El domingo por la noche, los discípulos se reúnen detrás de puertas cerradas, escondiéndose por temor a los judíos. Los dos discípulos que se habían encontrado con Jesús en el camino de Emaús habían llegado recientemente y mientras conversaban sobre los asombrosos acontecimientos del día, Jesús aparece. Aparece repentinamente en medio de ellos y trata de disipar sus temores diciendo: paz a vosotros. A pesar de las palabras de Jesús, los discípulos están naturalmente asustados y creen que Jesús es un espíritu. Jesús alivia aún más sus temores, invitándoles a examinar y a tocar sus manos y pies, demostrando que es de carne y hueso y no espíritu. Demuestra decisivamente la sólida realidad de su cuerpo resucitado al pedir algo de comer y consumir un trozo de pescado asado. Esta última prueba finalmente los convence, ya que generalmente se consideraba que los fantasmas eran incapaces de comer alimentos sólidos. Una vez que los discípulos se calman lo suficiente para escuchar, Jesús nuevamente los exhorta a la paz y les da la gran comisión de Juan. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Al encargarlos, el Señor resucitado sopla sobre sus seguidores, transmitiéndoles el sentido de impartirles el Espíritu Santo para que puedan cumplir su misión. La siguiente declaración de Jesús en el relato de Juan sobre el perdón de los pecados probablemente apunta a la proclamación del Evangelio por parte de la Iglesia. En la proclamación del Evangelio, los que creen en Jesús encontrarán el perdón de los pecados, mientras que los que lo rechazan el mensaje no lo harán y conservarán su culpa. En la presentación de Lucas de la palabra de Jesús, el evangelista intencionalmente cumple las palabras pronunciadas por Jesús durante los siguientes 40 días. Esta comprensión inicial de las palabras de Jesús se evidencia al comparar Lucas 24 con Hechos primero y la insinuación de Lucas 24 de que Jesús les abrió la mente para entender las Escrituras, un proceso que tuvo lugar durante todo el periodo de tiempo de sus apariciones después de la resurrección. Las palabras pronunciadas en Lucas 24 parecen haber sido dichas cerca del final de los 40 días de sus apariciones resucitadas antes de ascender, cerca de Betania, en el Monte de los Olivos. Eso se confirma cuando se compara la declaración de Jesús en Lucas 24, pero permanecer en la ciudad hasta que seréis revestidos del poder de lo alto. Así que con lo que sucedió en Hechos 1, se presentó vivo a ellos después de haber padecido muchas pruebas, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios, y estando con ellos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Si Jesús hubiera instruido a sus seguidores en este primer domingo por la noche a no salir de Jerusalén, esto habría sido una clara contradicción de las palabras anteriores del ángel y de Jesús para encontrarse con él en Galilea, tanto en Mateo como en Marcos. Y los relatos posteriores de las apariciones de la resurrección en Galilea, lo que están en Mateo y en Juan, Mateo 28, Juan 21. Además, en Hechos y Lucas ponen estas palabras en labios de Jesús después de los 40 días de la aparición de la resurrección. Parece que después de que terminó la fiesta de los panes sin levadura, después de 8 días, según Juan 20, los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús y regresaron a Galilea por un tiempo, 20 o 30 días antes de reunirse en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, justo antes de la ascensión de Jesús. Y es así como termina el domingo.